Buenas, ¿cómo están? Bueno, nos queda por ver la tercera parte de la clase 19, un texto llamado Empresarios y Política en Argentina Democrática, Actores, Procesos y Agendas Emergentes, del autor Carlos Freite, un investigador de Torcuato Di Tello. Como estábamos viendo en esta relación de empresarios y política en la Argentina, el autor en este caso se hace una pregunta relacionada con esta relación que existe entre empresario y política y dice que se presentan tres dificultades centralmente. En primer lugar, una muy importante analítica, que es de qué hablamos cuando hablamos de empresarios. Son, acá el autor nos dice, son grandes empresarios, son todos los empresarios, podemos separar en grandes y pequeños, es el campo, es la industria, son todos, son los nacionales, son los extranjeros, y así sucesivamente, ¿sí? Acá hay como dos visiones, quizás para mencionar, una que habla, quizás una tradicional marxista, que habla de clase trabajadora y clase capitalista, pero las teorías más modernas, incluso dentro del marxismo, dan cuenta de distintas fracciones del capital o sectores empresarios que se comportan de manera distinta, aunque todos sean empresarios o capitalistas. Otra dificultad, nos dice el autor, está dada por los sesgos temáticos de la disciplina. Y ahí se dice la disciplina, en este caso la ciencia política, ha prestado poca atención al rol de los empresarios. Quizás se ha estudiado mucho, no sé, el rol de los sindicatos, de los trabajadores, de los movimientos sociales, del Estado, del gobierno, etcétera, pero muy poco en general la de los empresarios. Con lo cual quizás no hay tantos estudios sistemáticos, tanta bibliografía. Y dice esto se vincula con una tercera dificultad, que es el hecho de que la política de los empresarios muchas veces opaca y poco visible. Esto es, generalmente las acciones políticas de los empresarios no son conocidos por el gran público y esto ha tomado un nombre como el de lobby, ¿no? Que los empresarios tratan de llevar a cabo sus intereses o que se cumplan sus intereses de una manera que quizás no es visible para el resto de la población o del área del público en general. Entonces dice, bueno, vamos a hablar como de tres etapas que podemos determinar. La primera le llama el retorno a la democracia o la pregunta por el régimen político. Ahí recordemos, la democracia vuelve con el triunfo de Ricardo Alfonsín en diciembre del 83. Eh, el, el autor ahí nos explica que desde 1955 hasta hasta ese momento hubo gobiernos todos muy cortos, muy débiles, en donde se alternaron gobiernos militares y gobiernos que llegaban justamente al poder o al gobierno con la protección del peronismo, salvo el interregno muy breve de Cámpora y Perón, que fueron 2 años y pico, 73 a 75, y en ese momento hay que mencionar un trabajo clásico de O'Donnell, que es su famosa teoría del péndulo. Ahí O'Donnell lo que dice es cómo funcionó ese momento del 55 al 76, cuando la dictadura militar, cívica militar, instaurada en marzo de 1976, rompe con esa lógica. Es, bueno, hay un sector defensivo o una alianza defensiva eh, orientada al mercado interno, conformada centralmente por la clase trabajadora y los pequeños y medianos empresarios, y hay por otro lado un sector ofensivo que viene representado por el sector agrario, que quiere imponer obviamente una política orientada centralmente a las exportaciones agropecuarias, que es el motor central de la provisión de divisas, dólares a la economía argentina, y en el medio se encuentra el gran capital industrial, urbano, que incluye sobre todo a fines de los años 50 al capital extranjero, que hace como un péndulo, va de un lado hacia otro. Cuando gana el sector agrario se pliega a las políticas de ajuste fiscal y salarial de ese sector. En cambio, cuando ganan los sectores que representan al mercado interno, expanden sus actividades vendiéndole centralmente al mercado interno. ¿Y qué nos dice? Bueno, en la dictadura cívico-militar
rompe de lleno, de plano, esa lógica que había tenido varios años y hace una modificación estructural en el funcionamiento de la economía, de la sociedad, en el cual justamente tiene un objetivo explícito que es el quiebre de ese ciclo político a partir de una política económica cuyo objetivo explícito era el debilitamiento de esos actores, es decir, los de la coalición mercado internista. Y ahí comienza a darse con Martínez II como ministro de Economía, que representa a los grandes grupos económicos locales, justamente, primero, una gran represión sobre la clase trabajadora, pero en segunda instancia una apertura irrestricta de lo comercial y lo financiero que debilitaron fuertemente justamente a la pequeña y mediana empresa, sobre todo industrial. Con esas medidas de represión a los trabajadores y de apertura indiscriminada en lo económico, se le dio como un golpe de gracia a esos actores que eran parte de la alianza defensiva que se orientaban a lo mercado interno, ¿no? Entonces, cuando vuelve la democracia en el 83, lo que se plantea en ese momento es, bueno, cómo puede, digamos, cómo puede el régimen político, en este caso, de vuelta a la democracia, puede consolidarse, teniendo en cuenta que grandes actores importantes que se vieron beneficiados con la dictadura militar, reciben el nombre de grupos económicos locales, más los acreedores externos que habían endeudado al país, iban a permitir que se consolide la democracia y que funcione nuevamente una democracia moderna y consolidada.